¿Qué sopa Crab? ¿Qué sopa YouTube? Yo soy Ian Vargas y hoy me acompaña un artista que su música habla por sí sola, identidad, propiedad, hay historia detrás de todo, propósito. Hoy tengo a nada más y nada menos que a Carlos Méndez aquí conmigo. Un gusto, hermano, de El gusto es nuevo. mío, Ian. Gracias por todo y gracias a todo el crew del Totalmente tenerte Cangrejo. aquí es todo un honor y un No, gusto, el placer es mío siempre acá, todo un brother. artistazo. Y Gracias. bueno, me gustaría iniciar por una pregunta que siempre tengo con todos los invitados, que me gusta que lo expresen desde lo más profundo de sus seres. ¿Quién es Carlos Méndez? Wow. Esa, es un padre de familia, Ok, eh, músico, que ha ido aprendiendo en el camino y un tipo que es músico, un padre de familia, un músico. vale, Eh, vale. Bien, disculpa que no sea bien tan por poético, encimita. pero sí es un tipo que me gusta mucho la música, en verdad. Ok. Y ¿Y la música ha estado en tu vida siempre presente o fue algo que ocasionalmente llegó? sí, desde chico tú ahí, dos recuerdos como de mi padre en la casa, la primera vez que escuché el thriller, chiquito, mi abuela cantando boleros los domingos, poniendo los boleros, ella cocinando, ella era inmigrante española, Ok. eh, y me acuerdo como mi tía que era profesora de guitarra, otra tía mía que era la hermana de mi abuela era profesora de ballet también, mi madre traía obras de teatro, entonces yo la acompañaba, mi madre y mi padre están divorciados, yo estoy muy pequeño, y yo la acompañaba siempre como a las obras de teatro que ella hacía, y era como muy emocional, me acuerdo de chiquito. Me daba lloradera todo, desde un disco de Megadeth hasta un disco de Armando Manzanero, O sea todo. que te tocaba la fibra de la música Sí, sí, muy fuerte siempre, todo, siempre. escuchaba todo tipo de música. Era ya con los años, cuando fui creciendo, me di cuenta que bueno, que ese era mi destino y que había algo como ahí que pasaba que me hacía emocionar siempre, ¿entiendes? Siempre, te digo, todo tipo de música, desde salsa en una discoteca hasta chiquito en un restaurante, me tocaba y quedaba como aguadito, quedaba siempre aguadito. Muy, muy, muy emocional. Sí, sí, sí. Mira tú. Yo quisiera indagar un poco en la parte de tu carrera y antes me gustaría que me dieras una canción, si tuvieras que solo presentarte con una canción tuya y que esa canción te acompañara en toda tu carrera, no pudieras hacer más música que solo esa canción, ¿cuál sería? Mar, que es la Mar. canción para mi hija, y Y es el nombre del álbum, es el ¿cierto? nombre del álbum, exacto, el Ok. nombre del álbum, Mar, sí, que es una canción que la hice mi hija nació y fue como, empezó todo lo bueno, ¿no? Desde ahí. Ok, Sí. cuando dices empezó todo lo bueno, A venías de un... nivel, a nivel como, yo creo que la música generalmente va muy ligada a los factores humanos del músico, ¿no? O el que se expresa. Ujú. Y cuando Mar nació tenía como mucho impulso creativo también, mucho impulso creativo. Componía mucho, ya venía trabajando con el productor de los discos y fue el primer disco que se hizo en Panamá. Yo el disco anterior lo había grabado en Buenos Aires. Ok. Entonces lo hicimos acá y Tweety el productor vio mi entorno y esa canción como también fue el momento de más progreso como a nivel lucrativo del proyecto. Ujú. Viajamos por primera vez como a México, el Vive Latino, Europa, a Y desde Brasil. que inició el proyecto, tú ya lo veías, lo viste como un proyecto que lo ibas a trabajar de una forma muy concisa, o era algo que tú sentías como que, bueno, estoy haciendo música porque me Sí, gusta. yo te soy sincero, yo soy músico y ha sido ensayo y error, ¿entiendes? Sobre todo desde el lado estructural del proyecto. Y ese es un consejo que la vez pasada Lilo lo decía y tiene toda la razón. La parte financiera y estructural de los proyectos es muy importante. Yo no tuve esa parte. Yo me endeudaba, quedaba bien, quedaba mal, con el simple hecho de hacer mis discos, ¿entiendes? Claro. Y, y, y se logró, hice música y pude vivir con alto y bajo de la música, pero, pero siempre, también no tenía mucha expectativa, ¿sabes? Mi carrera ha sido he sido muy trabajador, pero sin expectativas. O sea, donde la música me lleve, por ahí voy también. Pero cuando me dices que vas con expectativas, es que tú tienes ya claro hacia dónde lo quieres llevar. Sobre todo la música que quiero hacer. Ok, O en el momento en el que estoy, a la hora de componer esa música, eh, sentirme pleno sobre el trabajo que estoy realizando. dale. Y eso no solamente soy yo, es Chale, Jota, Caparó, toda la gente que me ha rodeado a lo largo de los años, que tienen algunos casi 20 años conmigo, ¿entiendes? Y Haciendo por algo música. es, ¿no? hay algo que Sí, comparten sí, que... hay mucha coautoría también. Caparó hizo Capalov conmigo,
Nocturno Vigilante, Chale también tiene canciones en los discos. Y yo creo que ellos han hecho que mi música pueda tener otro tipo de vuelo también. Interesante. Sí. Ese proceso cuando trabajas con Tueti González, Sí. ¿cómo viviste? ¿Cómo llegaste a eso también? Eso se dio igual, fue mucha suerte. Yo venía de México, yo iba a estudiar a México y venía y tenía unos demos eh, que los grabé con Ñaco, un amigo, Ajá, con Ñaki. con Iñaki. Y eso le llegó a otro amigo que era cantautor, Pepe Calavera, y él se lo pasó hace 20 algo años a Álvaro Acevedo, que era el manager de los Rabanes en esa época. Y Álvaro me llamó un día, hey, me llegó un demo tuyo, vente a reunir la oficina. Me acuerdo que los Rabanes andaban muy bien así en esa época. Me fui para allá y me dice, Álvaro, necesitas un productor. Eso, productor. No, un man que pueda como ordenar las ideas y grabar el disco. Y me acuerdo Todavía era ajeno para ti esa idea de sí, tener un man, productor. tenía unos demos, Ya. que los había grabado de Ñaco y después los grabado de Carlos Iván, me en Radio 10. Y, y me fui a la casa y había MySpace, que era una plataforma, Ujú. y le escribí un mensaje a Tweety por MySpace. Hola, mi nombre es Carlos, soy de Panamá, tengo un Mira demo, tú. espero que te guste. Y a los 4 días, me acuerdo, me contestó, me gustaría que tu manager se comunique con mi manager. Me gustaría grabar el proyecto. Y ya tú Y tenías manager en ese tiempo. no tenía no sabía nada. Yo, Tú entonces yo dije, llamé yo a mismo Álvaro, solo. claro, yo llamé a Álvaro y le dije, hey man, me dijiste que llamara a un productor, le escribí a 2 tipos, a Santolaya y a Tweety. Y me contestó Tweety. Y el man se cayó para atrás. Tweety, el man que produce a Cerati, el man que toca en su estéreo, Fito Páez. Y empezamos como eso, ¿no? Entonces me fui a Buenos Aires con como el apoyo. Me acuerdo que le mandé una carta al señor Heilbron de Copa. Y me fui Ujú. con Chale y yo, los dos a grabar a Buenos Aires. Y cuando Mira tú. llegamos, Tweety había armado como una banda que tocaba con Fito, que eran los músicos de Fito. Y terminamos después en la casa de Spinetta, estamos hablando, no crees que estamos name dropping, ¿entiendes? Estoy nada más tirando nombres, Sí, porque claro, eso me no. parece a veces detestable. Y, y quedamos en la casa de Spinetta 3 semanas mezclando el disco, entonces se empezaba a cumplir como un ciclo para mí también, porque yo era muy fanático de la música de Luis. Y pasé mi cumpleaños ahí, y conocerlo, generar cierta amistad con él, yo llevé café panameño. Y nada, y todas las mañanas a su casa a grabar el disco, a mezclar el disco, perdón, con Mariano, que era el ingeniero de él y de Soda. Fue muy bonito. Y de ahí hice 2 discos más con Tweety. Es más, llegó un momento de Tweety, viajaba con nosotros cuando teníamos que tocar. El Vive Latino, unos shows en México. Y era bonito porque era como tocar con un ex Soda, ¿no? Mira tú. Sí, Y o sea, lo interesante es vivir el sueño, estabas viviendo el sueño a la par sí, con en las esa personas época, con las que tú admirabas. claro, en esa época había una disquera que se llama Intolerancia, todavía está, Ok. que nos firmó a mí y al señor Loop. Y ellos, me acuerdo que estaba Mon Laferte, súper joven Mon, y Carla Morrison, este man, era como un semillero la disquera. Entonces fue la primera vez que uno sentía montarse en un avión y que un tipo te grababa un video en Acapulco, que yo grabé el disco el video de Marayá, y tocabas en el Vive Latino, y después hacías una fecha en Guadalajara. Era como, ok, de esto se trata el asunto, pues. Mira tú. Sí. Wow. Oye, en este concepto de Ikigai, vamos a Ujú. pasar un poquito, Ok. hablamos un Sí, poquito sí, de sí. mar. Vale. Primero, háblame un poco del concepto como tal de Ikigai, nada más. Bueno, Ikigai, ¿Eso significa propósito o sí, algo así? claro, es el propósito de la vida. Ikigai, Ok. en la pandemia, una persona me pasó un libro sobre el Ikigai y me dio mucha curiosidad, o sea, sobre todo esto de la isla de Okinawa, de las personas que son muy longevas allá y tienen como un propósito de vida, sobre todo los japoneses. Y justo estaba en la pandemia y estaba haciendo un disco con George, un amigo mío, George Barroso, y teníamos 24 canciones. Entonces era como, no importa, sí, ese disco se firmó con la gente de Sonia TV y The Orchard, y que era la parte de The Orchard Nueva York, y me dieron como la pauta de que era la pandemia, mano. Así que podía hacer el disco que quisiera. Hicimos un disco muy raro, que se llama Ikigai, y colaboró mucha gente en ese disco también. Interesante. Y esta parte, ¿hay alguna canción dentro de este disco que tú te sientas desnudo? Sí, o sí, sí. Hay una que que se tú llama, hay una que se sacaste llama, mucho de ti? hay una que se llama, mira qué mierda soy para mis cosas porque se me olvida. Se llama Beauvoir, que es Ok. una canción en honor a Simone de Beauvoir, que era una de las primeras como mujeres activistas y que hizo un libro que se llama Manifiesto Feminista, que es esa canción, Beauvoir, me gusta mucho. Ok, y ese tema, pero sientes que te desnudaba a ti como persona. Es a lo que voy con la Sí, pregunta. sentía que era un tema que hay canciones que tocan una fibra interna que uno sabe que está haciendo bien el trabajo, ¿sabes? Que es como esto
puede perdurar. Puede Ok. perdurar para mi hija, puede perdurar para un amigo, que no son de fácil escucha, no son canciones de fácil escucha, pero tú te sientes que tiene ¿Podrías sustancia decir, a la hora, ¿entiendes? podrías decir que esa canción va a envejecer mejor que tú? Sí, mucho mejor. Ya me estoy quedando calvo, man, ¿entiendes? Ya tengo Ok. arriba de los 40. O sea, Es- ah, o sea que es una canción de mucho aquí en mejor. 100 años, Sí. el que lo escuche en 100 años va a decir, wow, que Ojalá, Carlos Méndez, ojalá. Hizo un buen trabajo. definitivamente. Mira, yo te voy a dar, tengo una pequeña dinámica que yo le llamo el espejo musical. Vamos, con todo. Yo te voy a dar frases y tú me vas a responder con una canción tuya, cómo se conecta esa canción a la frase que te doy, ¿ok? Buenísimo. Eh, para cuando te despiertas sin ganas, De pie. de pie. Para despedir a alguien que amas pero te hace mal. Mm. Wow. Navegar en todas las letras ahí. Son 5 discos, man. Hay historia ahí. Volvamos a hablar del dolor. Ok, volvamos a hablar del dolor. Para tomarse un café solo en el casco, en el crap, mejor. Ujú. Rey Momo. Rey Mono. Rey Momo se llama. Ah, Rey Momo. Rey Momo. No, no la conocía. No, no Ahí te la preocupes. tengo en el check ya. No. Para enamorar a alguien. Armonía. Para llorar solo en tu cuarto. Mecedora. Y para soltar rabia. Parafernalia. Que es Parafernalia. no ha salido todavía, pero la canción. Viene en el álbum. Se llama el disco nuevo. Ok. Este es la última producción que viene, Sí, ¿no? este ahora sale en noviembre, creo que sale el disco. ¿Qué es lo que falta ahorita ya? Falta que la gente de la izquierda, que Altafonte, lo saquen. Vamos, 4 sencillos. Ok. Y en noviembre sale el disco. Estoy Ah, muy van con- a ser así como estrategia. Sí, Un sí, sí. sencillo, un sencillo, un sencillo, álbum. Sí, estoy muy contento. Fue un disco que lo grabamos en Nueva York. Y con un amigo que se llama Héctor, que él es el productor de David Bowie y de Bjork y de un montón de gente. Interesante. Y grabaron el disco muchos músicos que eran de la banda de Bowie. Grabó Jerry Leonard, que fue guitarrista de Bowie. Chris, que tocó con Tom Waits, con Elvis Costello, con un montón de gente, con Lanny Morissette. Y nada, Él también no ha trabajado como Ed Sheeran, tengo entendido, algo así. con un escuché. Héctor trabajó con... Él produjo Fuerza Natural, que era el último disco de Cerati. Ok. Y trabajó con... Hizo muchas cosas. Él trabajó con un músico que se llama Philip Glass, que era un músico compositor por 20 años. Fue ingeniero de Philip Glass. Y ha hecho discos para Bjork, Bob Dylan, Lou Reed, Roger Wow. Waters, Cerati, Julieta Venegas. ¿Cómo se dan todas estas La conexiones? Furcade y son las musas con Natalia. ¿Cómo llegas a todas estas conexiones? Nuevamente, por no tener expectativas y por la vida. Todavía hay una cuota de suerte que siempre tienes que jugar Como a una favor. rueda, ¿no? Que va avanzando y A te Héctor va... lo conocí por Tweety. Cuando hicimos Ayayay, Tweety iba a mezclar el disco y yo le dije, ya había mezclado los 3 discos pasados, le dije, ¿por qué no buscamos otro ingeniero de mezcla? Y le mandé igualito un mail a Héctor, le mandé mi trabajo y se me salió un poco de presupuesto en ese momento, no podía, y él me dice, voy a Buenos Aires, tengo un trabajo allá, me gustó lo tuyo, voy para allá, mezclemos allá. Me fui con Chale para Buenos Aires, conocimos a Héctor y nos hicimos amigos. Y en la pandemia tuvimos mucho contacto y hoy en día es un gran amigo mío. Y me planteó la posibilidad de ir a Nueva York a grabar el disco. Y nada, está un estudio donde graba desde Nora Jones a todo el mundo, ¿no? Un estudio muy lindo. Tiene una colección de NIF, de preamplificadores y de cosas, compresores muy, muy importantes. Creo que es una de las más importantes de Iberoamérica. Interesante. Oye, esa parte, yo veo algo en ti que ahorita, a través de lo que me cuentas, Ajá. tú no tienes mucho miramiento o tal vez miedo, ese miedo de preguntar, de mandar un mail, de decir, hey, mira, estoy aquí, mano. oye, me gustaría trabajar, No. me gustaría hacer esto. Yo Y siempre yo he creo que sido eso muy puede arri- quedar yo como un siempre- consejo para las personas. Yo sí, que sean artistas. arriesgados y que si tienen un sueño, es un cliché enorme, pero que si tienen un sueño lo persigan. Y que sean auténticos y que Y perseguirlo no tiene que decir solamente ir tú solo corriendo detrás de ese sueño. que Puedes estés buscar con una lo- mano que con te los ayude. ojos abiertos, que se apoyen en sus amigos en ese sentido y que le sean muy honestos a la música. ¿Entiendes? Mira tú. O que definan el camino que quieren también, porque no está mal ser un popstar o un tipo de un programa de televisión, Claro, pero o sea, siempre es bueno tener identidad, ¿no? exacto. Tú has tenido grandes conciertos, has vivido momentos Muchas que tú gracias. digas en Ahí vivo vamos. que se disfrutan. ¿Tú podrías revivir un concierto tuyo y si fuese así, cuál sería? Que pudieras hacerlo de nuevo Bueno, mañana el mismo. primer concierto, yo creo que el primer el teatro nacional que hicimos hace casi 18 años, que fue en ese momento no había hecho mucha gente el Teatro Nacional. Solo hacía la Sinfónica Nacional, ballet y artes Ujú. escénicas.
Y yo estaba muy loquito viniendo de hacer de pie y estaba muy emocionado y fuimos a buscar a la Fundación de Amigos del Real Madrid en el Parque Omar. Hicimos el concierto de beneficio de eso y lo armamos y llenamos el Teatro Nacional hace 18 años con muchos amigos que colaboraron, entre ellos Ana Endara, que es una amiga cineasta que hizo las visuales, Jonathan Harker, Pilar, mucha gente que colaboró, ¿no? Entonces fue un momento muy lindo poder llenar el Teatro Nacional, poder hacer el Teatro Nacional en esa época. Una vez en La Paz, Bolivia, una vez en París, en el Palacio de Luxemburgo, en el Jardín París, de Luxemburgo. no conocía, mira. En París, tocamos allá en el Jardín de Luxemburgo. Y en Ceuta, que es un lugar al borde de Marruecos, que limita con Marruecos. Pero está en Francia. No, eso está en España y está al frente del Estrecho de Gibraltar. Eso es África. Vale. Eso es África. Y tocamos ahí. Eso es una zona, ¿no? Como que tiene mucho pase de migrantes. Exacto, exactamente. Hay un poco lío con esa vaina. Sí, que llegan las barcas llenas de personas. Exacto, que es una situación muy triste también por parte del gobierno español. Son muy cagones también con eso. Y ahí nosotros tocamos como un ciclo de jazz en Ceuta. Entonces fuimos al lado marroquí también, a tomar un té en el lado marroquí. Fue una vaina medio mística. Muy mística. En todos estos conciertos, ¿hubo alguien del público, alguna persona, alguna situación que tú digas que se te quedó muy bien grabada? Porque obviamente uno en el concierto ve toda la masa de personas, pero no tienes ese foco, pero alguien hace algo. Cosas bonitas, como una vez en Costa Rica, una persona que manejó como 8 horas para ir a un concierto, que venía de Guanacaste, no sé dónde venía. En España, en Vigo, también una chica que me regaló como un cuadro, que era seguidora de mi música, que tú te imaginas como en Vigo, eso allá quien escucha la música de uno, ¿no? Sobre todo los panameños, siempre que llegan los panameños. Tuvimos un concierto una vez en Madrid, fue muy poca gente y fue un concierto donde tocamos muy bien, que nosotros como banda nos sentíamos como muy bien. Que no me faltó que estuviera lleno esto. Exacto. Y los panameños que asistieron o la gente, es muy gratificante eso, en verdad. Y dices que en los conciertos... En estos días un amigo estaba casualmente en España y se emocionó porque estaba como en un bar en España, había música mía. Me dice, mira, está sonando en un bar en Madrid, que no sé qué. Y yo, wow, gracias. Sí. Lilo también una vez me escribió que estaba manejando en Estados Unidos y había una estación, no sé si KXP, esas estaciones, estaba sonando. Me llamó una vez, mira, hijo de puta, estás aquí. Mira, tremendo. Y en estas experiencias internacionales, ¿ves mucho panameño llega o hay mucho público internacional? Siempre va panameño, hay mucho público internacional, dependiendo del festival o eso, siempre, o los shows, siempre van panameños. También en México, nosotros tuvimos la suerte de meter una canción en La Casa de las Flores, que es una serie de Netflix, que le hice con Andrea Echeverry, una amiga Terciopelado. Entonces abrió como un poquito los seguidores en México, ¿no? Y esa parte, bueno, yo había escuchado la historia de lo de Aterciopelados, que llega prácticamente de la misma forma que me lo cuentas. De la misma forma. Suerte, Andrea, Andrea fue a visitar a Tweety en el estudio y... Hey, estoy con un amigo mío acá de Panamá, le dice Tweety, panameño. Hey, nosotros tenemos un disco en la casa de ese man porque mi hija una vez fue a Panamá y se trajo un disco de él. Él hizo una canción llamada Dakota y Manolo y yo lo escuchamos en la casa y nos hicimos amigos. ¿Quieres colaborar? Dale, ahí. Mira tú. Y hoy en día es una mi hermana. Y son conexiones así naturales. Sí. Es brutal. Y oye, desde que inicias tu carrera musical, tú antes has tenido tu tipo de empleos, cosas así. Cuéntame un poco de eso que has hecho antes. Trabajé en Canal 5. Ok. Yo era bien mal portado en la escuela. Era muy rebelde, muy punk en ese sentido. Y me salí un poco de la escuela un año y mi madre me ayudó y me puso a trabajar en Canal 5. Ella trabajaba ahí en la parte de ventas. Y trabajé cargando cables. Y en la parte de audio con Anel Vergara. ¿Aprendiste bastante ahí? Aprendí bastante ahí. Después trabajé en alfombras mundiales, ordenando alfombras. Después trabajé en un call center. Después... En Radio 10 siempre estaba ayudando a Carlito. O sea, Zúñiga. Sí, siempre, o sea, menos dejarse. Interesante, mira que es bueno saberlo y me gusta porque a veces muchas personas, incluso yo, uno como artista, no tiene esa perspectiva de, no quiero trabajar en un trabajo. No, y con los años tú aprendes a diversificarte, sobre todo cómo la vida se te va manifestando también. O sea, por eso estamos aquí también. O sea, claro. Yo he visto el programa y tú tienes la posibilidad de llevar a cabo un muy buen programa porque tienes toda como que hablas bien y eso. Entonces, ¿por qué no? Exacto. ¿Por qué no puedes hacer eso? ¿Y por qué no puedes rapear? ¿Y por qué no puedes tocar jazz? ¿Y por qué no puedes ser actor? O sea, cada uno en base a sus posibilidades. Sí, el límite está en el cielo, como dice. Así mismo es. Así mismo es. No, me encanta. Esto es buenísimo. Vamos a seguir avanzando un poco.
yo quiero que me des una palabra que defina cada uno de tus álbums. Y bueno, entiendo que cada uno tiene, ya uno dice de pie, pero parece que vas a tener que buscar un poquito más allá. Ok, de pie, ¿Qué palabra lo representa? sueños. Sueños. Sí. ¿Y en qué punto de tu vida pasa esto? Muy joven. Ok. Muy joven, imagínate, muy joven, la posibilidad de conocer a tu ídolo, que era Spinetta, como está en la casa de Picasso un poco, Claro. y es un sueño. Ese disco me enseñó a soñar, Mar. amor. Amor puro y duro, ¿no? Sí. Ay, ay, ay. Dolor, Ikigai. experimentación Experimentación. y amistad, porque lo hice con George. Ok. Bueno, y ahora que me dices experimentación, ¿en qué sentido sientes que experimentaste? ¿Encontrando más Sí, un sonido distinto al tuyo? Sí, no teníamos límite. Tocó mucha gente, tocó Leo, un amigo que él toca con Calle 13, Leo Ujú. Genovese, él tocó con Wayne Shorter y con Esperanza Spalding, Leo Genovese. Él era novio de Esperanza por un tiempo y con Mars Volta tocó también mucho tiempo. Tremendo. Un disco que nunca nos fijamos, bueno, nunca me he fijado tampoco, pero nunca, cuánto duraba la canción, si está en 4/4, si era una síncopa, si estaba como fuera. Se programó mucho, se hizo mucho ruido con los instrumentos. El texto también era como tratas libre. Fue un disco muy experimental. Se grabaron cosas a distancia. Grabó el tecladista Spinetta, Claudio Cardone, grabó Inara George, que es corista de Paul McCartney en ese disco también. Y tiene una banda que se llama The Bird and the Bee. Se grabaron cosas con el reverb del baño. Se grabaron cosas con una guitarra sin cuerdas. Se grabaron cosas Que era pegándole al sí, cajón. y en todo. en muchos elementos que se grabaron, una máquina de ruidos que yo tenía, que un mexicano me había dado. Georgis se amplió muchas cosas también. Evidentemente las truqueó, pero fue un disco, son 17 canciones creo. Quedaron muchas canciones afuera. Tremendo. Y no sé si es el caso, y si te compromete un poco, No, dale. pero ¿alguna vez has tenido esta situación de que alguien trabaja en una colaboración con alguien, o algún músico, algún guitarrista, Ujú. te manda algo que al final, por X o Y razón, no lo quieres en la pieza, no te termina gustando y han tenido que quitarlo, borrarlo, Eh, o no pasado y siempre fue como yo aprovechando todo el recurso? trato de comunicarlo. Igual me conocen, yo soy bastante especial en ese aspecto y siempre me he tratado de rodear de personas a las cuales yo admiro. Ujú. Entonces, esa admiración hace que yo sea muy abierto a lo que ellos propongan. Con Rodrigo, yo trabajé muchos años con Rodrigo Denis. Rodrigo siempre me Ujú. grababa para los discos. Chale, hay temas que la batería es más importante cronológicamente que es una canción de pie, por lo menos. Es un afrobeat que Chale se lo inventó, ¿entiendes? Ya. Este disco también, este nuevo. George, o sea, yo trabajaba muchas veces, él me mandaba una programación. Mira, hice esto con un 808 y yo lo escuchaba y capaz. Claro, esa Porque el admiración beat- hacía que siempre Claro, respetaras lo que o te capaz dan. le puedes decir, capaz porque este beat, capaz el beat, porque no le ponemos un delay, o porque no muteamos este compás, ¿sabes? Más Ya. que nada en la dinámica de la canción, ¿no? Saber lo que dice la canción y si la canción tiene arco, si la canción tiene, o sea, como un propósito. ¿Cuál disco te dolió más terminar y por qué? Si es que tuviste o todo lo ves como un proceso de vida y muerte, vamos, de vida y muerte, pero el Ofe. proceso de creación, pues. Que Oficial. tú digas, lo disfruté tanto que no quería que acabara. Ikigai lo disfruté mucho. Y Ok. es un disco muy raro, pero lo disfruté muchísimo. Porque era hacer música todos los días. Y aprender, ¿sabes? Aprender y utilizar el estudio como una herramienta, en verdad. Y tu proceso de cuando estás metido en el estudio es esto que me comentas, es todos los días. Tú te encierras largas temporadas. soy muy como nunca he tenido ese problema me imagino que hay gente que lo tiene, que puede meter pocas horas de estudio. Yo fácil 8 o 9 horas. Fácil. Ok, al día. Igual siempre la gente que, sí se puede, la gente que siempre está rodeada de mí, Ricky Merchan, de ingeniero, George, Héctor, Tweety, son personas que pasan mucho tiempo en el estudio. Entonces el estudio es como un lugar donde me siento cómodo y puedo pasar muchas horas ahí, ¿entiendes? Ok. Creando, Sí, poniendo, muchas quitando. horas, exacto, muchas horas. O sea, ¿Y qué tan bueno, ya creo que esto ya lo mencionaste No, prácticamente, pero el nivel de exigencia que impones en la parte del proceso creativo y la composición, tú eres muy como un martillo hacia lo No, que hombre, quieres, o no, siempre no, es como no. que, mira, está bien, podemos prescindir de este sonido, vamos sí, a con los probar años, con con este. los años todo se basa en la expresión, ¿entiendes? Ya. En la expresión y en lo que produce
el encuentro con otra persona. Y una lo que flow él- rockstar, claro, te cabreas y que rompes No, el no, baile. jamás. ¡Ah! No, hombre, hermano, jamás, jamás. Es como entender la música hacia dónde va y disfrutar, ¿entiendes? Disfrutar y entender la música hacia dónde va, entender lo que yo quiero decir o lo que quiere decir mi colega. O sea, ¿Hacia dónde va Parafernalia? es un disco que volvió un poco a la raíz de todo. Un disco de canciones, estrofa, precoro, coro. Ok. Disco de canciones sencillas, con muy buen audio. ¿Hay colaboraciones? Sí, ¿Algo Hay que una me co- puedas decir por ahí? sí, hay una colaboración con, bueno, Canta Inara, que es la corista de McCartney. Ok. Hay una colaboración con un maestro que queremos mucho todos, que es panameño, por ahí lo digo, todavía no lo quiero decir, Vale, está bien. que vive en Nueva York. Una premisa aquí. Y nada, mucha gente colaboró. Claro, Steve Berlin, que es el saxofonista que ha tocado con Paul Simon, con Faith No More, con R.E.M., con mucha gente. Colaboró Daniel, que es el tecladista de Saint Vincent, Elvis Costello, Tom Waits. Colaboró Jerry, Chris Bruce, Héctor, Andy, que era el ingeniero, Charlie y J. Esos fueron los que grabamos el disco. Bueno, a mí me gustaría escuchar una recomendación de canciones tuyas. Mira, ¿de mías o otra persona? No, de canciones que escuchas. Vale. Que ahorita estás escuchando, pongamos, Déjame ver para ver qué este estoy último escuchando. mes. Hoy, Vamos te voy a poner bueno, hoy, antes en la casa estaba escuchando un disco de Stevie Puedes Wonder. ponerla aquí si quieres en el micrófono ahí. Estaba escuchando un disco de Stevie Wonder, Inner Visions. Yo ahorita estoy ahí con Overjoyed. Estoy... Es un gran tema. Adoro esa Estaba canción. escuchando Ok. eso, estaba escuchando un disco de Mark Knopfler, que es un guitarrista. Estaba escuchando una música de un compositor que se llama Klaus Obermann, que es un arreglista, que hizo un disco con Bill Evans, que se llama Symbiosis. Simbiosis. ¿La canción se llama o el disco? El disco se llama Symbiosis, son 4 movimientos. Hizo un disco con Danilo Pérez, se llama Across of the Crystal Sea. Y él Ok. hizo todos los arreglos, perdón, para Jobim, Joe Gilberto, como hizo muchas cosas. Los Beach Boys, ahora que murió Brian Wilson. Una banda que se llama Fountain Disease, que es una banda como de Irlanda que me gusta mucho, es como un punk así. Paco Amoroso me gusta mucho. Ah, a mí también. Paco Me Gatriel. gustó bastante. Jay Dilla, o sea, de todo. Ok, ok. Sí, sí, sí. Ahí estoy, ahí para que vayan Sí. anotando las recomendaciones. ¿Tú crees, y ya estoy prácticamente llegando un poco al final de la entrevista, pero quisiera saber qué piensas de esta pregunta? ¿Tú crees que el arte puede salvarnos o solo nos acompaña mientras caemos? Una pregunta. Porque realmente uno está caminando es hacia su final. No sé si salvarnos, no sé si salvarnos, porque el arte sin amor o sin expresión es otra cosa, pero creo que alivia y nos guía hacia un camino interesante, ¿entiendes? Yo creo Ok. que nos alivia y nos... Yo con los años pierdo ese romanticismo, creo que alguna vez Lennon lo dijo, yo no sé si una canción va a salvar las cosas, ¿entiendes? Ujú. Pero sí ayuda muchísimo y es como un ancla que nos genera todo tipo de sensaciones, ¿no? Y nos hace vernos a nosotros mismos muy internamente, ¿no? Tal vez te da como, puede decirse, Panorama de las cosas, ¿entiendes? y como cierta fe. Te da fe. Ujú. Usted tiene una canción del disco que se llama Toneladas de Fe. Te da fe y te da ganas de poder hablar o te ganas de expresarte. O sea, a través del arte uno se expresa, ¿entiendes? Y el arte debe incomodar también. O sea, yo detesto cuando las cosas son tan cool. Sí, Cuando las casualmente vainas son justo tan había hecho esa cool, pregunta. Es como que, o sea, Demasiado. todo suena, es como todo suena igualito, man, ¿entiendes? Claro. Mira que casualmente en el anterior invitado que habíamos tenido justo dice esa pregunta de que si el arte debía incomodar o tú te habías autocensurado alguna vez. A mí me Por miedo. encanta, que me incomode. A mí me encanta ir a un lugar y ver, me pasó con Adrián, ¿entiendes? Lo vi Ujú. tocar por medio, yo dije, ese peleito más punk, ¿entiendes? Me encanta. Y eso me gusta, que me incomode. Prefiero eso 1000 veces a oír a, no sé, 10 bandas que se parezcan a Metrónomy, ¿entiendes? Ya, claro. O sea, Bueno, ya casi cerrando, ¿cómo ha cambiado tu relación con el pasado ahora que viven tus canciones? Y esto es un poco más... no escucho mis discos. No escuchas tus canciones. Mis discos viejos no los escucho. Ok. En mi casa no tengo mis discos. ¿Tienes alguna razón de No ser? me gusta escucharme, man. O sea, me pasa que me incomoda porque... Pero ni la mezcla del concierto. No, cuando es un tema de trabajo, sí. Cuando es un tema de trabajo, sí. Claro. Cuando es un tema de una mezcla de un concierto o se está trabajando un disco, me escucho muchísimo, me escucho mucho y soy muy crítico. Pero repasar lo que he hecho, me gusta ir para hacia adelante, ¿entiendes? Ya. Siempre tratar de ir hacia adelante. ¿Sientes que el hecho de tal vez de escuchar mucho hacia atrás
puede que te mantenga ahí. Me pasa a veces, como te digo, no lo escucho mucho, pero cuando me encuentro en una situación donde hay una música mía o algo, me agarra una nostalgia linda Ujú. por lo vivido, pero también es como, ay, ¿qué hice en esa época? ¿Entiendes? Como, ¿por qué hice ese disco de esa manera? ¿Por qué esa percusión está ahí? ¿Por qué? O sea, Claro, empiezas a capaz lo cuestionarte. hubiera hecho de otra manera. Te da hasta negatividad, puede ser. Ujú. Ok, lo entiendo. Lo entiendo y lo respeto. Gracias, mano. ¿Y a qué le tienes más miedo? ¿A que te olviden o a que te malinterpreten? Es que me malinterpreten. Ok. No hay miedo a que te olviden. sea, Eventualmente, en algún Mi hija punto me de la reco- historia va a mi hija- pasar. Mi hija y mis amigos me van a recordar. Ya. ¿Sabes? La gente que importa. Exactamente. Espérate que me mato aquí abriendo esto. Exactamente. Bueno, ya una pequeño último cierre, ¿no? ¿Qué palabra define el momento exacto en el que estás hoy como artista? Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes tranquilo? Tranquilo. ¿Cómodo? No necesito que sepan mucho más de mí, ni necesito llenar un estadio, cosa que nunca he hecho. Pero siento que la música donde tiene que llegar, tengo esa tranquilidad de saber que estoy haciendo la música que quiero y estoy muy pleno en eso. No hay nada que demostrar a nadie. Exactamente. Creo Ok. que hice los discos que quería y que la música tiene que llegar hasta donde ella huele, a nivel de frecuencias o lo que sea, pero ella tiene que ir con su camino habitual y te va a poner en unos lugares donde te tenga que poner. Hay que estar pilas con las antenitas paradas y ser trabajador para que si llegan las oportunidades agarrarlas y moverse. Exacto. Pero Y no tener miedo de buscarlas y de No, tocar la jamás. puerta y de... jamás. Y Tirar la aprender, piedra. exacto. Y si hay que jamás. golpear la ventanita con unas piedritas Eso para que te mismo, abran. Eso mismo, tirar el cubo con la llave, ¿entiendes? Sí. Eso mismo, hermano. Así Ok. que muchas Bueno, gracias, Ian, de verdad. Bueno, muchas gracias a ti, de verdad, No, el por placer mío. compartir lo que eres. No, Y gracias lo a que ti y está ahí, a ahí. tu viejo, mucha admiración. Ustedes Ah, no, son una también, familia sí. de tu hermano, son una familia de músicos. Sí, somos una familia de músicos y ahí Músicos. estamos también nosotros componiendo nuestra música. Qué y grande, hermano. eso va a pasar, eso está pasando ya, de hecho. Así que Brutal. lo importante es hacer y crear sin miedos. Eso Así que nos despedimos. ¿Quieres decir algo más, mismo. Carlitos? No, nada, agradecimientos y que vean el programa, que está muy bueno. Así Cangrejo. es. Suscríbete, deja el like y nos vemos en la próxima en Queso Pa' Crab. Crea sin miedos.